Hace unos años, cuando tenía alrededor de 13 o 14 años, mi familia y yo decidimos ir a pasar las vacaciones de Semana Santa en el pueblo de mis abuelos. Era un lugar tranquilo, apartado de la ciudad, donde el aire fresco y el sonido de los pájaros eran lo único que escuchábamos. Mi hermana y yo estábamos emocionadas, y al llegar nos encontramos con nuestra prima y su hija, Lupita, una niña de 4 años que siempre estaba sonriendo. Era imposible no sonreír con ella cerca. Una tarde, mi prima nos invitó a acompañarla a llevarle el almuerzo al novio, que trabajaba en los cultivos cerca del pueblo. Decidimos ir las tres en moto. En esos tiempos, no había mucha vigilancia, así que no hubo problema en subirse las tres. Lupita iba delante, tan contenta como siempre. El camino era largo, lleno de polvo y rodeado de campo, pero la sensación de libertad era única. Llegamos al cultivo donde trabajaba el novio de mi prima, y mientras charlábamos, algo extraño ocurrió. De repente, Lupita, que estaba mirando a lo lejos, dijo: «Ven, niño, ven». Nos quedamos sorprendidas, nos miramos entre nosotras y le preguntamos: «¿Con quién estás hablando, Lupita?». Ella nos señaló un punto en el aire y dijo: «Con el niño, el que está ahí, miren». Pero no había nada, solo campo y silencio. Mi hermana y yo nos miramos, confundidas. ¿A qué niño se refería? No vimos a nadie. Lupita, sin dejar de mirarlo, parecía completamente tranquila, como si estuviera conversando con alguien que solo ella podía ver. Nos quedamos en silencio. No sabíamos qué pensar. ¿Estaba jugando? ¿O había algo más que no entendíamos? Lo que pasó después, lo que vimos más adelante, eso fue aún más extraño. Algo que jamás olvidaríamos. Después de entregar el almuerzo al novio de mi prima, nos dijo que tuviéramos cuidado con Lupita. Como siempre, era una niña traviesa, y no quería que se alejara mucho. Pero antes de irnos, algo extraño pasó. Empezamos a escuchar la risa de Lupita, esa risa tan característica, tan alegre, como cuando juega o ve caricaturas. Pensamos que estaba con algún amigo o jugando con algo, así que nos apresuramos a ir a buscarla. Cuando llegamos a donde estaba, lo que vimos nos dejó heladas. Lupita estaba rodeada por una culebra, una serpiente que no era muy grande, pero sí lo suficiente para causar miedo. Lo más extraño fue que ella no estaba llorando, ni gritando como lo haría cualquier otra niña. Al contrario, se reía a carcajadas, como si nada estuviera pasando, como si estuviera en su mundo, completamente ajena al peligro que tenía a su alrededor. Nos asustamos y corrimos hacia ella, tratando de apartarla de la serpiente. Pero algo aún más extraño sucedió. La culebra no atacaba. Parecía que la serpiente solo rodeaba a Lupita, como si estuviera tranquila, como si no quisiera hacerle daño. Nosotros intentamos apartarla, pero la culebra no se movía. Lupita seguía riendo, como si estuviera hipnotizada. Y lo peor de todo, no respondía a nuestros gritos ni a nuestros intentos de apartarla. En ese momento, los adultos llegaron, los trabajadores del campo y el novio de mi prima. Miraron la escena y, en cuanto voltearon a ver a Lupita, la culebra desapareció de inmediato, como si nunca hubiera estado allí. Todos se quedaron en silencio. El novio de mi prima no nos creyó. Decía que era imposible, que Lupita siempre había tenido miedo de los bichos. Pero nosotras sabíamos lo que habíamos visto. Al regresar a la casa, le contamos todo a mi tía, la mamá de mi prima. Ella nos miró fijamente, con una expresión seria, y nos dijo que lo que había pasado no era una casualidad. Nos explicó que era un duende, un ser que intentaba llevarse a Lupita. Los duendes se llevan muy bien con los animales, nos dijo, y también pensaba que como Lupita no estaba bautizada, eso pudo haber hecho que el duende quisiera llevársela. Ese mismo domingo, mi prima arregló todo con el párroco del pueblo, y bautizaron a Lupita. Desde ese día, no volvió a pasarle nada raro. Nunca más volvió a ver cosas extrañas, ni a ser rodeada por criaturas como aquella serpiente. Desde entonces, entendimos por qué algunas personas en los pueblos creen que la Tierra está más cerca del otro mundo. Porque, a veces, lo inexplicable puede estar justo frente a nosotros, y no siempre hay una explicación lógica para lo que vemos. Soy Antonio, funcionario del Ministerio Público.
y ese día recibimos una orden de allanamiento para una casa donde se suponía que un narcotraficante estaba operando. Cuando llegamos, todo parecía demasiado tranquilo. No había ruidos, ni gritos, ni señales de una huida. La casa estaba tan callada que me puso los pelos de punta. Entramos, y al principio todo fue extraño. No hubo resistencia. Nadie gritó ni corrió, ni intentó escapar. El narcotraficante estaba sentado en una esquina, como si nada fuera a pasar. Era como si estuviera esperando nuestra llegada. Mientras recorríamos la casa, una compañera se me acercó y me susurró: «Antonio, ¿ya viste al brujo?». Me llevó a una habitación al fondo, donde todo estaba oscuro y cargado de una atmósfera pesada. En el centro, había un altar de santería, con figuras religiosas, y allí, en medio de todo, estaba un niño, no mayor de 6 años. Estaba fumando, tranquilamente, como si fuera un adulto. A su lado, 2 mujeres lo observaban en silencio. El niño me miró, y con una calma que no correspondía a su edad, me dijo: «Licenciado, ya sabía que vendría. Puede revisar lo que quiera». La escena me dejó helado. ¿Cómo un niño podía estar en medio de algo así? Lo que realmente me heló la sangre fue esa sonrisa que no dejaba de mostrar, como si supiera algo que yo aún no entendía. El niño no dejó de ayudarnos durante toda la inspección. Con una calma sorprendente, levantó los santos y permitió que revisáramos cada rincón del altar. No mostraba miedo, ni incomodidad, como si ya supiera lo que íbamos a encontrar. Era tan extraño, tan fuera de lugar para un niño tan pequeño. Cada vez que me acercaba a un objeto, él lo levantaba con una sonrisa, como si estuviera complacido con nuestra presencia. De repente, me dijo: «Licenciado, puede preguntarme lo que quiera». Yo, ya bastante inquieto, le respondí que no necesitaba preguntar nada. Pero él insistió: «Licenciado, pregunte, yo puedo ayudarlo». Algo en su voz me hizo sentir un escalofrío. En ese momento, las 2 mujeres que lo acompañaban nos miraron fijamente y dijeron: «Hágale caso, es un brujo muy poderoso». Me sentí aún más incómodo. Decidí que era mejor irme de allí lo más rápido posible. Al salir, el niño me miró una vez más. Mientras seguía fumando, me sonrió y con la mano levantada, me despidió. Su mirada me perforó el alma. Algo en ella no encajaba. Algo en su sonrisa me decía que sabía algo que yo no sabía, algo que nunca olvidaría. Esa noche, no pude dormir. Pasé horas despierto, pensando en lo que había visto. Sabía que había algo en esa casa, algo mucho más allá de un simple narcotraficante. Y al llegar a la oficina al día siguiente, nadie mencionó nada sobre lo sucedido. El tema se enterró rápidamente, pero yo jamás lo olvidé.